Economía política. ¿Qué estudia? Se encarga de estudiar la actividad comercial, producción de riqueza, distribución de la riqueza, el proceso económico, producción, distribución, intercambio y el consumo de bienes, y las relaciones sociales. Antecedentes de la economía política. Hay tres principales antecedentes. El primero es el mercantilismo. Con el auge de la actividad comercial, hacia finales de la Edad Media, surge en Europa el pensamiento mercantilista. Fue el conjunto de postulados y recomendaciones de política económica que persiguieron el objetivo de incrementar su riqueza de los estados absolutistas monárquicos. Para los mercantilistas, la riqueza de un país dependía de la cantidad de metales preciosos en las arcas públicas. El segundo antecedente es la fisiocracia. Surge en Francia a finales de 1600 con la crítica a las políticas económicas mercantilistas. Ellos consideraban la riqueza como un flujo de bienes y servicios que se produce y se consume periodo tras periodo. También introduce además el excedente económico, es decir, producto que supera la necesidad básica de los productores. Y por último, los clásicos, que fueron desde 1700 a 1800, con los principales autores Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith es considerado el fundador de la ciencia económica, con su obra principal La riqueza de las naciones. Él consideraba que la riqueza provenía del trabajo humano en general, no solo de metales que aplicaba a la actividad agropecuaria. El inglés David Ricardo trabajó sobre las ideas de Smith, perfeccionándolas. Teoría del valor del trabajo. Creían también que el Estado alteraba el orden natural. La corriente o pensamiento económico marxismo, su fundador, el alemán Karl Marx, quien junto a Friedrich Engels realizan una crítica profunda del análisis de la economía que había realizado hasta ese momento los economistas clásicos. Su posición fue del lado de los trabajadores, intentando dar cuenta de la forma de explotación propias del modo de producción capitalista. Marx y Engels recogen la tradición del socialismo, perfeccionan el método dialéctico desarrollado por Hegel, pusieron foco en el análisis en el concepto del excedente económico y en cómo se distribuye. Su objetivo explícito era demostrar la posibilidad y la necesidad de superar el capitalismo y avanzar hacia una nueva forma de organizar la sociedad no basada en la explotación humana. Esta corriente constituyó una nueva forma de aplicar los fenómenos económicos de la sociedad. También rompe con el enfoque de los economistas clásicos, de ahí su definición de neoclásicos. Asimismo, esta corriente predomina en los análisis económicos que escuchamos en la radio y la televisión, la que nos enseñan en las universidades y la contabilidad para el diseño de las políticas económicas, etc. Por lo tanto, la teoría neoclásica pone en el foco en las condiciones de funcionamiento del mercado, en el juego de la oferta y la demanda que determina el precio de las mercancías en función a su utilidad. La producción y la distribución son el objeto de estudio de la economía política, donde se comienza con la unidad mínima sin la cual no existe riqueza, y esta mínima unidad es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Los seres humanos trabajan hace miles de millones de años, antes de que existieran los salarios y las sociedades donde no existía el dinero.
y existen dos diferencias entre empleo y trabajo. El empleo es una forma de trabajo que implica trabajar para alguien por un jornal. El trabajo es motivado por una necesidad y para realizar un trabajo hay tres fases importantes. La primera es la ideación, donde el hombre crea en su mente el objeto previamente a realizarlo. El acto de trabajo siempre implica una elección consciente, aunque muchas veces esta elección pueda darse sobre un conjunto de pequeñas alternativas. Y por tercera y última, proceso de objetivización, que implica la creación del objeto en sí. Todas las actividades distintas al trabajo, como anteriormente lo mencionaba Jenny. Un ejemplo, la ciencia, que tiene su origen en la necesidad de organizar los saberes, o la política en la necesidad de atender los asuntos comunes, dados los crecientes procesos de complejización de las estructuras sociales, son denominadas praxis sociales. Estas a su vez modifican objetiva o idealmente la realidad y al individuo que las realiza. Como ya sabemos también que a medida que el ser humano desarrolla el trabajo, surgen nuevas prácticas sociales, las cuales atienden a un proceso de trabajo y necesidad. Sumado a este proceso, se observa que la productividad aumenta, o sea, que a menos tiempo se logran producir más cosas. Con ello, los objetos de trabajo aumentan en cantidad y calidad, las capacidades y habilidades crecen, y con ello las necesidades, a este fenómeno se le denomina desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas están compuestas por los medios de trabajo, que son las herramientas, maquinaria, etc. También por los objetos de trabajo, las materias primas y auxiliares, y la fuerza de trabajo, el trabajo humano. Su nivel de desarrollo surge de la combinación de estos tres factores y su incidencia en la productividad del trabajo. El desarrollo de las fuerzas productivas se da siempre en el marco de determinadas relaciones sociales de producción. Los seres humanos trabajan en conjunto. Esto implica que establecen determinadas formas de relacionamiento que incluso se encuentran por encima de las voluntades individuales. Pueden existir distintos tipos de relaciones sociales de producción, como las de subordinación o de cooperación, etc., que dependen de la forma dominante de propiedad de los medios de producción. Y el modo de producción es la forma concreta en que se imbrican las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Los modos de producción en la historia comunidad primitiva. La forma de organización social era de pocos individuos y existía una división de tareas para las cuales operaban con mayor intensidad factores de tipo biológico que sociales. Un ejemplo, en la cacería de grandes animales participaban generalmente los hombres adultos, ya que las mujeres estaban gran parte de su vida embarazadas y era por ello que se les asignaban roles donde no tuviera que implicar la fuerza ni la agilidad, tales como la recolección. Después entra la etapa del esclavismo, en donde se confrontan dos clases fundamentales: aquellas que producían la riqueza y aquellos que dominaban y dirigían el proceso de producción, apropiándose del excedente. En esta etapa es donde se da por primera vez la división del trabajo. El trabajo manual, y el trabajo intelectual. Y aunque era la mayoría los esclavos, estos eran sometidos por mecanismos ideológicos y violentos. Ya con la sociedad de clases surge el Estado.
con la aparición de la agricultura, donde un grupo de hombres reclaman para su propio beneficio las tierras, excedente económico, y gran parte de hombres son obligados a trabajar para él. A esta se le denomina la propiedad privada. Con esta forma de división se forman las clases de los que producen y los que dominan, o sea, se hace la división de estas dos clases. En los que producían, pues eran las personas que trabajaban, y los que dominaban, pues eran las personas, los amos en este caso, que eran los que se encargaban de planificar y distribuir lo producido. En el Estado se concentraba el monopolio. A través del ejército obligaban y violentaban a los esclavos a trabajar. Durante este periodo se trabajaron lo que son las obras de infraestructura y las formas de comercio y mercancías. Las relaciones de producción propias del esclavismo comenzaron a frenar el desarrollo de la fuerza productiva. Eran propiedad del amo, formando parte de su patrimonio. El esclavo era un instrumento de trabajo, eran utilizados como objeto de cambio, eran un gran número de soldados, alta productividad en masa, sometimiento de otros pueblos por medio de guerras. Ya posteriormente, durante la decadencia y posterior a la caída del Imperio Romano, comienza a gestarse en Europa nuevas formas de organización social, que sería el feudalismo. El feudo era una porción de tierra controlada por un señor, a este se le llama feudal. Está dividida en parcelas, de las cuales una porción era para el señor feudal y las otras para los campesinos que mantenían una relación de servidumbre para con este señor, que se le llamaba feudal, el que a su vez les daba protección a los campesinos. El desarrollo de las fuerzas productivas dentro del sistema feudal tienen límites, los cuales son dados por las fuerzas mismas de las relaciones feudales, en las cuales se maneja el desarrollo de las fuerzas productivas, la estructura de relaciones feudales y la división entre feudo y periodo. Estas series de contradicciones dan origen al nuevo modo de producción, que fue el capitalismo. Es hasta aquí donde nosotros hacemos la presentación para que el resto de los equipos continúe. Por su atención, muchas gracias.